¿ya? Pero, ¿cuál es la idea con esto, cierto? Es que tener esto en mente, debido a que muchas veces nos va a cambiar un poco en cómo observamos o cómo le estamos exigiendo el trabajo a los chiquillos, bueno, en este caso en la casa. Otro punto importante tiene que ver, ¿cierto?, con la hiperlaxitud ligamentosa. ¿Ya? Nosotros tenemos, bueno, lo dijimos al comienzo, una gran cantidad de huesos, ¿ya?, que permiten formar la estructura de nuestro cuerpo humano, ¿ya? Pero estos huesos tienen que unirse de cierta manera, y la forma en que se unen es gracias a una estructura de tejido blando, que es lo que nosotros conocemos como un ligamento, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una rodilla donde podemos ver su rótula, ¿cierto?, algunos huesos, la parte superior de la pierna, la parte inferior, alguna parte de los músculos también, pero vemos que en las partes de los costados, sobre todo, hay un tejido blanquecino como un elástico, y esos son los ligamentos, ¿ya? Y los ligamentos tienen la función principal justamente de evitar que un hueso se separe de otro hueso, ¿ya? Muchas veces cuando hay alguna lesión deportiva, caída, algo, y sufrimos, por ejemplo, un esguince o una luxación, es porque este tejido, que conocemos como ligamentos, genera algún tipo de daño y pierde la continuidad, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en las personas con síndrome de Down? Tenemos esta condición que llamamos, ¿cierto?, hiperlaxitud ligamentosa, donde este ligamento, en vez de estar de manera firme, tensa, ya cubriendo esta articulación y protegiéndola, está un poco más estirado, ¿ya? Está un poco más laxo, que se llama, ¿ya? Eso hace que en vez de tener una articulación de esta manera, donde el hueso de arriba, por ejemplo, se contacta de manera íntima con el hueso de abajo, ¿ya?, tenemos una articulación donde hay un espacio mucho mayor, ¿ya? Y eso obviamente hace que la flexibilidad de un niño o de una persona que tiene esta condición ya sea mayor, ¿ya? Y uno lo ve también, sobre todo en niños pequeños, en cual levantan las piernas, levantan los brazos, ¿cierto? Hacen posturas que probablemente nosotros, aunque quisiéramos, ¿cierto?, no lo podríamos lograr, ¿ya? Que es importante, sí. Importante, por ejemplo, que muchas veces, sobre todo si esta hiperlaxitud es un poquito elevada, vamos a ver que vamos a encontrar ciertas desviaciones articulares, sobre todo a nivel de tobillo y sobre todo a nivel de rodilla. Muchas veces en sesión las familias preguntan, digamos, que por ejemplo están vistiendo a uno de sus hijos, o le están cambiando ropa, o está haciendo algún tipo de movimiento, y sienten, por ejemplo, algún o crujido, o ruido, o como un clic, ¿cierto?, sobre todo en la rodilla, Pero ¿para y eso qué es no se ve? producto de la hiperlaxitud ligamentosa, ¿ya? Si bien es algo que no debería ocurrir, es esperable, ¿ya? Y tenemos que saber, digamos, que está ahí y que es parte, digamos, de esta condición también. Y por otro lado, ¿cierto?, nosotros muchas veces en sesión, eh, y también, digamos, en las actividades que hemos ido mandando, ponemos ahí, ¿cierto?, de que es importante realizar cargas de peso o transferencias, ¿cierto?, en sentido o en dirección hacia el suelo. Lo que se busca ahí puntualmente es generar una carga de peso, o en otras palabras, es juntar la articulación, o sea, que pase de esta parte de abajo, donde está esta articulación más separada, a esto más arriba, ¿ya? Una articulación que está en esta condición, con sus carillas articulares mucho más íntimamente relacionadas, es una articulación que va a tener mayor información de saber en qué posición está, va a poder soportar mejor el peso, y va a poder durar más tiempo, digamos, en cierta posición. Entonces, esto probablemente es una de las cosas que nosotros tenemos como estrategia para poder trabajar todo lo que tiene que ver con la hiperlaxitud ligamentosa. ¿Cuál es el tema? Que esta hipotonía, que era la que hablábamos anteriormente, si lo sumamos, ¿cierto?, a esta hiperlaxitud ligamentosa, probablemente va a ser la causa, ¿cierto?, del retraso de la adquisición de los hitos motores en las personas con síndrome de Down, ¿ya? Entonces, este es el por qué muchas veces a los chiquillos tardan un tiempo más en afirmar la cabeza, en sentarse, en gatear, ¿ya?, en ponerse de pie y lograr la marcha. Y también ciertos hitos que ocurren después de la marcha, ¿por qué no? Pero en base a eso, ¿cierto?, sabemos que nosotros tenemos que hacer algo, ¿ya? Y es ahí donde nace la atención temprana, ¿ya? Aunque el avance, ¿cierto?, de la medicina han contribuido a mejorar de manera importante una gran cantidad de afectaciones orgánicas en personas con síndrome de Down. O sea, si pensamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la medicina, los tratamientos, las expectativas de vida también, ¿cierto?, de las personas con síndrome de Down hace, no sé, 20 años, son muy distintas a las que tenemos nosotros actualmente.
¿ya? Pero ¿qué ocurre, cierto? El retraso psicomotor continúa siendo el factor más limitante aún en la actualidad, ¿ya? Y en base a eso, ¿cierto? Y en base a la ausencia de un tratamiento curativo del síndrome de Down, porque sabemos que el síndrome de Down no es una enfermedad, por lo tanto no existe un manejo, una operación, un medicamento para cambiar esta condición, ¿ya? Digo que los chiquillos pueden estar completamente sanos. Sí es importante poder generar algún tipo de estrategia para poder integrar de mejor manera a las chiquillas, y es acá donde la atención temprana cobra un rol fundamental, ¿cierto? Y esta atención temprana justamente es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil, pero también a la familia y el entorno. O sea, no podemos olvidar que la familia es un pilar clave en la estimulación de los chiquillos. ¿Y por qué no también en el entorno? O sea, un entorno eh, estimulante, que le exija moverse, que le exija también o le transmite una gran cantidad de estímulo sensorial en cada uno de los momentos, es un entorno que va a ser muy favorable, digamos, para desarrollarse de manera más completa para los chiquillos, ¿cierto? Y es por eso que la atención temprana tiene el objetivo de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños en algún tipo de trastorno de su desarrollo, como es el caso de las personas con síndrome de Down. ¿Cuál es la labor o el objetivo principal? Probablemente del área de kinesiología, ¿cierto? En el caso de la kinesiología para las personas con síndrome de Down, para los niños con síndrome de Down, no es precisamente acelerar la velocidad del desarrollo de los motores, sino que reducir probablemente en gran medida la gran cantidad de patrones de movimientos compensatorios anormales. O sea, los chiquillos que, por ejemplo, tienen malas posturas, que, por ejemplo, al momento de desplazarse, eh, probablemente no lo hacen de manera correcta, se sientan de una manera que no es adecuada. Entonces, la kinesiología en este momento no está enfocado en tratar de igualar lo que hace un niño sin síndrome de Down a los 6 meses versus lo que hace un niño con síndrome de Down a los 6 meses, sino que es disminuir en lo posible la gran cantidad de patrones anormales en su desarrollo motor, ¿ya? Y otro punto súper importante tiene que ver con que la forma en cómo se entregan estos estímulos, ¿ya? Porque un exceso de estímulo o un desorden en la aplicación también es contraproducente y provoca confusión en los sistemas, ¿ya? En el sistema muscular, en los sistemas sensoriales, el sistema cognitivo también. Por lo tanto, acá la idea es poner harto énfasis en que es súper importante que todo este proceso de desarrollo motor sea lo mejor, digamos, supervisado posible con algún profesional del área afín, ¿ya? Y también muchas veces se tiende también a saltar ciertas etapas, a avanzar, a adelantarme, ¿ya? Y eso a veces, claro, a corto plazo puedo decir, claro, voy a sentar a mi hijo y va a caminar más rápido, pero si lo voy viendo con el tiempo, probablemente va a ser mucho más contraproducente a largo plazo. Y es por eso que es importante poder tener un orden en la aplicación de cada una de estas estrategias que nosotros manejamos, ¿cierto? Que se las transmitimos a ustedes para poder trabajar todo lo que tiene que ver el desarrollo motor. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Todo bien parece? Ya, continuamos, ¿cierto? Disculpa, tengo cuando hablabas de la hiperlaxitud Claro, ligamentosa, eso se ve afectado en todo lo que llamamos articulación, ya sea rodillas, codos, tobillos, en todo tipo de articulaciones los niños tienen esa patología, ¿cierto? exacto, sí. Ya, perfecto. Esa era mi duda, gracias. Ok. Efectivamente, ¿cierto? Todas las articulaciones se ven comprometidas, ¿ya? Hay algunas que probablemente tienen mayor compromiso, se pueden ver más afectadas que otras, como por ejemplo en el caso de la rodilla, o en el caso sobre todo de los tobillos. El periodo que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el ponerse de pie, el comenzar a caminar, muchas veces el equipo de kinesiología está encargado también, además de lograr la marcha, ¿cierto? Es ir viendo cómo está la posición de los pies, porque muchas veces eso perjudica también la marcha, ¿ya? Y de ahí también desglosa una serie de otros temas que tienen relación, por ejemplo, con el calzado, con la superficie donde camina, ¿ya? Pero ahí eso también lo podríamos quizás hablar en una próxima oportunidad, ¿ya? Y recordando también un poco todo lo que tiene que ver con los ligamentos, la parte articular, mencionar quizás solamente que los chicos con síndrome de Down y producto justamente de este tema del desligamento, eh, tienden, o la literatura también habla acerca de que hay un segmento en la columna que muchas veces es un poco más inestable,
¿ya? Y tiene relación con que estos ligamentos son un poco más laxos y no permiten la protección correcta como debería ser. Y cuando hablamos de esto, hablamos específicamente de la columna cervical, ¿ya? Me imagino que muchos de ustedes, ¿cierto?, o han investigado o le han hablado acerca de que hay una inestabilidad articular que es importante, digamos, tenerla de cierta manera eh, controlada, pero ¿qué es lo que habla o qué es lo que dice también la literatura? Que si bien muchas veces esta situación puede ser de manera asintomática o puede ocurrir de manera asintomática, sí es importante que a cierta edad, probablemente cercano a los 6, 7 años o previo a que un chiquillo inicie algún tipo de actividad deportiva, se haga un examen individual de la columna para ver si está presente esto o no, ¿ya? Porque a largo plazo puede ser un poco complejo. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? La hipotonía es una condición que se manifiesta desde el momento en que el bebé nace. Por ejemplo, ¿cierto? Uno puede identificar que es hipotónico, pero eventualmente un niño que tiene un desarrollo, entre comillas, normal, con un tono normal, podría generar una hipotonía al momento de comenzar la marcha, por ejemplo, o en otra etapa, o en general esto es una secuencia que parte desde antes. En el caso de síndrome de Down específicamente es una secuencia que parte desde el nacimiento, es propio de la condición, ¿ya? Pero no así, por ejemplo, hay otras condiciones, hay otros trastornos, hay otros síndromes que también se pueden ver que esta hipotonía puede ser adquirida a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero son condiciones un poco más complejas porque muchas veces tiene relación directa con un daño a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. ¿Ya? Recordar que el cómo nosotros tenemos el tono muscular, que era lo que hablábamos recién, quien controla eso es efectivamente nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces, es difícil, por ejemplo, que a lo largo del tiempo, dentro de los primeros años, yo tenga, o mi tono, por ejemplo, disminuya sin tener algún tipo de afectación orgánica a nivel de mi cerebro, de mi estructura un poco más superiores. ¿Ya? Siempre va relacionado. Sí, Y va relacionado al entiendo. tono muscular y además otros signos y síntomas que también los médicos o los especialistas en esta área van a investigar, van a buscar y van a evaluar. ¿Ya? Espero haya respondido su consulta. Sí, me quedó claro, gracias. ¿Ya, cierto? Cuando hablamos de posturas, que era el tema principal de esta charla, digamos, importante saber qué son las posturas. Es lógico, ¿cierto? La postura se define como la posición relativa de los segmentos de un cuerpo en el espacio, ya sea la cabeza, la extremidad, brazos, piernas, etc., ¿ya? Respecto al mismo cuerpo o a los segmentos adyacentes. O en otras palabras, es saber cómo está, por ejemplo, mi mano en relación con mi brazo, o mi brazo en relación con mi hombro, o mi pierna en relación con mi tronco, por ejemplo. O sea, a eso nos referimos con postura. ¿Ya? Y estas posturas nos van a permitir distintos elementos que son fundamentales para el desarrollo de los chiquillos, ¿ya? Que es justamente el conocimiento del propio cuerpo, ¿ya? Gracias a estas posturas, a estos cambios posturales, el niño o niña en formación o en desarrollo puede conocer y puede utilizar también sus brazos, sus piernas, ir modificando, ir conociéndose, justamente va a permitirle experimentar los distintos grados de fuerza de gravedad. O sea, es distinto, por ejemplo, levantar un brazo si yo estoy sentado, a levantar un brazo si estoy acostado. O sea, la fuerza de gravedad va a influir de manera distinta en cada una de las posturas, ¿ya? Y eso también se relaciona con que si yo estoy en una postura distinta y uso un segmento de manera distinta, un músculo se va a fortalecer de otra manera, ¿ya? Y por eso también nosotros, como kinesiólogos, ponemos tanto énfasis en ir cambiando de posiciones, ¿cierto? Sobre todo en las primeras meses de vida cuando comenzamos a trabajar con los chiquillos. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Relación justamente con la que hablábamos recién, utilización de diversos grupos musculares para desplazamiento y movimiento del cuerpo humano. ¿Ya? El cuerpo humano es un cuerpo, es un elemento, ¿cierto?, que está hecho para moverse. Es muy complejo, digamos, tener a un individuo, a una persona sin movimiento. Lamentablemente hay condiciones médicas que así lo requieren, pero ¿qué es lo que ocurre? Que rápidamente podemos ver cuáles son las desventajas de la inmovilidad en el cuerpo humano. Entonces, en el caso del chiquillo, lo mismo. O sea, desde que nace, tenemos que comenzar de manera muy progresiva, pasiva, considerando también cada una de sus condiciones, ¿ya? Pero comenzar a generar algún tipo de estímulo de movimiento. Y es por eso donde nosotros ahí nos involucramos también para entregarle estas orientaciones. ¿Ya? Y acá tenemos
¿Cuáles son las distintas posturas a trabajar? ¿Ya? Y este esquema es un esquema que nosotros hemos utilizado hace un tiempo, pero refleja de manera bastante ordenada y efectiva cuáles son las distintas hitos o posturas justamente, ¿cierto?, que nosotros trabajamos. ¿Ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, de las posturas, nuevamente, podemos ver que estas las vamos a dividir en posturas bajas, posturas intermedias, posturas altas y luego el caminar. ¿Ya? Si nos referimos específicamente ahora a las posturas bajas, podemos ver que esta postura baja hace relación a cuando un niño está está en contacto directo, digamos, con una superficie, que puede ser la cama, puede ser una colchoneta, puede ser el tatami, una alfombra, el piso, el pecho del papá o la mamá si estamos acostados, o sea, está, en palabras súper simples, planito, ¿ya? Y ahí podemos ver que está de espalda, puede estar de guatita y puede estar de lado, ¿ya? El objetivo en esta etapa, en estas posturas bajas, ¿cierto?, va a ser en una primera instancia conocerse, ¿ya? Conocer sus brazos, sus piernas, echar a andar todo este sistema sensorial que yo muchas veces le refiero, ¿cierto?, a las familias en sesión. O sea, comenzar a ver qué pasa con la vista, con la audición, con el tacto, con el sistema que nos va a permitir saber si me estoy moviendo o no. Pero el objetivo principal de acá va a ser controlar la cabeza y el cuello. ¿Ya? Un chiquillo que logra controlar cabeza y cuello y además ya tiene un manejo importante, digamos, en sus extremidades, podemos ya decir que está en condiciones de pasar a las posturas intermedias. ¿Ya? Y las posturas intermedias, acá nosotros vamos a dividirlas, digamos, en dos grandes áreas probablemente. Posturas que son estáticas y posturas que son dinámicas. ¿Ya? Y las dinámicas vamos a hablar acerca de transiciones y desplazamiento. ¿Ya? Cuando hablamos de postura estática, hace relación a que el niño, por ejemplo, se siente, el niño logre 4 apoyos, que es la postura para poder gatear, el niño logre arrodillarse, ¿ya? Entre otras posturas, o sea, que el niño permanezca en una posición, pero no se mueva mucho. Manipule, tome un objeto, ¿ya? Juegue en esa misma posición, pero en una postura estática. Pero cuando nos referimos a algo dinámico, hace relación justamente a la posibilidad de que tiene este chiquillo o chiquilla de pasar en cada una de estas posturas, o sea, que él aprenda a sentarse, que él desde el sentado pase a arrodillarse, o desde el arrodillarse pase, por ejemplo, a ponerse de pie, o a la postura para gatear, entre otras posiciones, ¿ya? Y eso muchas veces es mucho más complejo, porque requiere mantener una posición de nuestro cuerpo, pero además moverme de una manera específica, ¿ya? Y ahí es donde, muchas veces yo lo digo también a la familia, ahí es donde el trabajo se hace un poco más complejo, ¿ya? Pero no por eso imposible. Y en esta segunda etapa, ¿cierto?, en esta postura intermedia, obviamente acá aparecen los desplazamientos, que son las primeras formas que por excelencia, ¿cierto?, el cuerpo humano tiene para comenzar a moverse. Y acá donde tenemos el arrastre, y posteriormente también el cuatro apoyo y el gateo. ¿Ya? Si el objetivo acá abajo era firmar la cabeza y el cuello, el objetivo en esta segunda parte de la escalera es firmar tronco. ¿Ya? De tal manera de ir mejorando un poco el control, no solamente de mi cuello, sino que también de parte de mi estructura. Un punto importante también tiene que ver que a medida que yo me voy alejando del suelo, pensando que partimos acá en un contacto íntimo con una superficie, a medida que yo me voy alejando del suelo, se va a hacer mucho más complejo para el chiquillo el poder controlar su cuerpo y el poder ir incorporando estas nuevas posiciones y posturas. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir esperando que se logren ciertos elementos puntuales para ver si avanza o no. Y es ahí también nuevamente donde nosotros muchas veces, los kinesiólogos, le comentamos que a veces el chiquillo no está listo, por ejemplo, para ponerse de pie, o que probablemente no está listo quizás para comenzar a sentarlo, o entre otras posturas. Entonces, tiene una progresión, tiene una secuencia que lo posible tiene que ser lo más ordenada posible. Si logramos este control de tronco que hablábamos recién, podemos ya estar en condiciones de poder pasar a las posturas altas, que es ponerse de pie, donde acá tenemos que aprender a firmar nuestra pelvis y obviamente nuestras piernas en el suelo. Y una vez que tenemos eso, logramos la marcha que es caminar, ¿no? Este desarrollo, en términos generales, es bastante simple en el sentido de que es lineal, como la línea de tiempo. Entonces probablemente al comienzo yo parto con posturas bajas, trabajo ciertas posturas, ciertos ejercicios, paso a la postura intermedia y termino en las posturas altas.
Entonces, eso hace también que muchas veces es más fácil poder incorporar cierto ejercicio, o saber la secuencia, o hacia dónde voy a ir, ¿ya? Y un punto importante que me quiero detener también está acá arriba, ¿cierto? Que dice ítems motores versus edad. Muchas veces nosotros, por ejemplo, queremos buscar algún tipo de estimulación, de ejercicio para nuestros hijos, y en internet hay una gran cantidad de información. ¿Ya? Hay videos súper novedosos, súper bonitos, y que nos van a permitir, ¿cierto?, refrescar todas las ideas que nosotros podemos ir teniendo para poder trabajar el desarrollo motor. Pero hay un punto importante que ustedes deben considerar, que si uno analiza, digamos, todos estos videos, muchas veces lo relacionan con una edad, ¿ya? Por ejemplo, el niño a los 6 meses se sienta y vamos a trabajar sentado de esta manera. El niño a los 10 meses se pone de pie. No te preocupes. Ahí sí. El niño, ¿cierto?, a los 10 meses se pone de pie y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Sabemos que en el caso de los chicos con síndrome de Down, la adquisición de los hitos motores nos va acorde a esta edad que probablemente nosotros hablábamos recién, ¿ya? Por eso que muchas veces si uno busca esa información, lo que puede ocasionar es que nos angustiemos, nos preocupemos, o nos demos cuenta que probablemente nuestro hijo tiene un retraso probablemente, o hay una diferencia en los hitos versus edad. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación que le podríamos entregar nosotros? ¿Ya? Que no se fijen en la edad, fíjense sí probablemente en el proceso, en la forma. Si el niño se está sentando y el video dice que a los 6 meses y su hijo tiene nada, no importa, úsenlo igual, ¿ya? Utilice la estrategia que probablemente la hace profesional, ¿ya? Pero no entremos en esa dinámica de comenzar a cuestionarnos, porque el desarrollo motor que tienen los chicos con síndrome de Down, tal como lo dijimos recién, ¿cierto?, es distinto y tenemos que centrarnos en cada caso. Eso es algo súper importante. Para ir continuando, ¿cierto?, vamos a ver de manera muy general cuáles son los principales objetivos en cada una de estas posturas, el cómo saber también cuándo probablemente nuestro hijo está listo para lograr el paso a la siguiente etapa, ¿ya? Y al final vamos a dejar un tiempo para ir contestando algunas preguntas generales o puntuales que pueden ir saliendo en base a esta presentación, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, las posturas bajas, ¿ya?, que dijimos, es estar directamente en contacto con el suelo, por ejemplo, y en la postura de cúbito supino, que es esta de espalda, podemos ver que el objetivo que nosotros podemos lograr son de distintas maneras, ¿cierto? Es estimular la entrada de información, la vista, la audición, el sistema táctil, entre otros elementos, y obviamente el contacto visual, sobre todo en niños más pequeños, ¿ya? También fomentar el uso de su brazo y de sus piernas, sobre todo en contra de la fuerza de gravedad. Sobre todo, un niño que vaya a alcanzar algo si está acostado en altura, y ahí son súper útiles los móviles, los cascabeles, los juguetes, o el propio mamá, papá, que se pone acá al frente y también el niño tiene la intención de ir a tocar la cara. Todos esos elementos en contra de la fuerza de gravedad son súper beneficiosos. Como no, también el poder subir las piernas, patalear, alcanzársela entre otras situaciones. Y obviamente, ¿cierto?, esto viene de la mano al fortalecimiento de la musculatura abdominal. ¿Qué pasa, por ejemplo, la postura de guatita? ¿Ya? La postura de guatita es la primera postura donde nosotros podemos decir que el niño se está moviendo de manera voluntaria, ¿ya? Probablemente un niño que lleva un poco de tiempo nacido, podemos ver que él se mueve, que él, ¿cierto?, utiliza sus manos, sus piernas, pero ese movimiento todavía responde a algo un poco más espontáneo. Él todavía no tiene mucha claridad de que tiene manos, de que tiene piernas, de que las puede utilizar de manera voluntaria, pero es acá, esta postura donde nosotros podemos dar fe de que es la primera forma en que el niño efectivamente está generando algún tipo de acción para poder, por ejemplo, levantar la cabeza y observar, mirar, apoyarse por el otro lado, entre otras cosas. Entonces, es súper importante que la postura de guatita también se pueda trabajar, ¿ya? Y eso es algo que muchas veces no se realiza, ¿ya? Y también nos permite generar un cambio también en las posiciones que el niño va teniendo en la casa, porque si lo mantenemos siempre en la misma posición, en términos extremos, podemos también ver que muchas veces se genera algún tipo de cambio o desviación o deformidad también en la forma de su cabeza, y eso es algo que nosotros, por sobre todo, no queremos, ¿ya?
Ya si ya logramos tolerancia a la postura de guatita, podemos ver que podemos comenzar a incorporar no solamente el uso de sus brazos o su antebrazo, sino que también de los brazos extendidos, para ir logrando una mayor elevación de nuestro cuerpo versus el suelo, e ir incorporando otra forma de trabajo muscular en los ejercicios que vamos nosotros realizando, ¿ya? Y la postura de guatita obviamente nos permite el arrastre, el mover las piernas y el conocer el mundo de otra manera, con otra perspectiva, ¿ya? Muchas veces el niño requiere y de verdad que lo agradece mucho. Y en términos generales, lo que un niño debería lograr en posturas bajas es haber trabajado todo lo que tiene que ver con la estimulación sensorial inicial, o sea, el conocer el recibir estímulos visuales, auditivos, el sentir tacto también en su mano y en todo su cuerpo, estímulos vestibulares de movimiento al comienzo, esta extensión de cabeza y cuello que fue lo que hablamos recién, esta posibilidad de elevar los brazos, las piernas en contra de la fuerza de gravedad y la línea media, obviamente firmar la cabeza y descargar peso en su brazo y contactar sus piernas. Si esto, por ejemplo, lo englobamos en algo, o en 2 o 3 ejercicios de postura, es esto, efectivamente. O sea, un niño que, por ejemplo, se topa con los pies, se los chupa, ¿ya? Y esto permite girar, ¿ya? Y de guatita se mantiene en esta posición, es un niño que está en condiciones ya de pasar a posturas intermedias, ¿ya? Si nosotros vemos que, por ejemplo, esto no lo logra, o por ejemplo, esto le cuesta, o el giro quizá le está costando un poco, ¿ya? Probablemente tenemos que definir con mayor detalle si es que es preciso comenzar a sentarnos o no. A veces hay plazos que tenemos que sí nosotros sí o sí ir apurando, ¿ya? Pero eso lo recomendable es que sea en base a una orientación con un kinesiólogo, ¿ya? Si pasamos ahora a las posturas medias, podemos ver que acá tenemos distintos también ejercicios. El sentado, ¿cierto? Que es donde nosotros podemos ver que va a permitir fortalecer la espalda y el abdomen. Tenemos distintas formas de sentado, como este sentado inicial, un sentado con apoyo mínimo, ya una forma de sentarse ya mucho más madura, mucho más alineada también, ¿ya? Y con la posibilidad de que las manos no estén afirmando su cuerpo, sino que manipulando, tomando objetos, explorando también, ¿ya? Y eso es lo que nos permite justamente el mantenernos sentados, ¿ya? El sedente o el sentado nos permite mejorar su equilibrio y fortalecer las reacciones de protección. O sea, si un niño está sentado y se va a caer, tiene que tener la posibilidad de poner la mano y evitar caerse. Esas son las reacciones de protección. Manipulación, exploración, conocimiento de su cuerpo, del entorno, del juguete, el tomar cosas, el usar sus manos, todo eso nos permite también la posición sentada, ¿ya? La posición 4 apoyos es la que nos permite descargar el peso en sus brazos y en sus piernas. O sea que el niño en esta posición puede sentir el peso para más adelante mantenerlo y para más adelante moverse en esa posición, que es lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como el gateo. Muchas veces esto, el 4 apoyo, el 4 patita, es algo bastante complejo porque los chiquillos muchas veces no lo toleran mucho. Entonces hay ciertas tips o estrategias que uno puede realizar para poder ir generando un trabajo un poco más progresivo y que sea lo más amigable, digamos, y que sea más tolerable también para ellos. ¿Cierto? Esto nos va a permitir, obviamente, el gateo, que es una de las formas esenciales o por excelencia de desplazamiento, y nos va a permitir mejorar su independencia. O sea, acá a los chiquillos les cambia la vida, de verdad, ¿ya? Y obviamente fortalecer la musculatura, que va a ser la misma que más adelante vamos a requerir que esté firme y que esté estable para poder caminar y para poder realizar una gran cantidad, digamos, de actividades en el futuro. Y dentro de la postura media tenemos el arrodillado, ¿ya? Que es una postura que nos permite experimentar nuevas sensaciones, nuevas formas también probablemente de ver el mundo, de interactuar también, y de, entre comillas, de descansar un poco la espalda cuando yo me siento. Si un niño que, por ejemplo, se sienta hace muy poco tiempo, ¿ya? Y le gusta estar sentado o le gusta estar más elevado, necesito también darle un respiro, se puede decir, a todos los músculos de mi espalda, ¿ya? Y una nueva postura, una nueva forma de trabajar esto a través de la rodilla, ¿ya? Que por ende también nos vamos alejando del suelo y nos vamos haciendo más complejo, digamos, la tarea que es lo que hablábamos recién. Y va a fortalecer directamente músculos de espalda, de abdomen y otras zonas también de nuestro tronco. Y acá es donde podemos ver nosotros todas las transiciones que hablábamos recién, ¿ya? O sea, el pasar de estar sentado a estar arrodillado, ¿ya?
o al pasar, por ejemplo, de estar arrodillado a ponernos de pie, gracias a esta postura de caballero o de semi-arrodillado que se conoce, ¿ya? O directamente estar en este sentado alto, ¿ya? A ponernos de pie. Misma forma de ir cambiando, de incorporando una o varias posiciones a lo largo del desarrollo motor. Un niño, por ejemplo, que logra estar sentado en el suelo, ya se sabe sentar en la cajita, tiene la posibilidad, por ejemplo, de sentarse de lado, alcanzar juguetes, si se va a caer pone la mano, ya se logra arrodillar y llegar al cuatro pollo, y en lo posible también gatear, ¿cierto? O arrastrarse, tener algún tipo de desplazamiento en posturas medias, es un niño que ya está en condiciones probablemente de pasar ya a una postura alta que es ponernos de pie. Bueno, esto es lo mismo que hablamos recién. Y la postura de pie, para ir finalizando, ¿cierto? Nos va a permitir una correcta alineación anatómica de tronco y extremidades inferiores. O sea, el estar de pie derechito y descargar peso en nuestro cuerpo, ¿ya? Esta imagen la quiero poner porque en esta imagen efectivamente hay dos elementos que es importante corregir y que ustedes al momento de trabajar esto se tienen que dar cuenta, ¿cierto? Uno, ¿cierto? Que estén alineados, derechitos, no inclinados como en este esquema, en la primera foto, y lo otro es cómo está el pie. El pie acá es fundamental. Si el pie está alterado, si hay una descarga de peso que no lo está haciendo de manera correcta, se pega de talón, o con la punta del pie, o con los bordes, tengo que corregir, porque lo más probable es que mi postura de ahí hacia arriba va a tener algún tipo de dificultad, ¿ya? Entonces es importante eso también, el trabajar estas posturas, ¿ya? La postura de pie nos permite desarrollar la tolerancia, resistencia muscular para ponernos de pie, y más adelante para poder caminar, ¿ya? Y una vez que nos ponemos de pie, yo siempre le comento a las familias que trabajo, digamos, en la corporación, que el ponerse de pie no significa que ya tenemos la pega hecha y podemos ya lanzarnos a caminar. O sea, hay pasos previos que es importante realizar, ¿ya? Y estos son incorporar la marcha lateral, que es comenzar a caminar hacia el lado, por ejemplo, afirmado de la silla, del sofá, de una cama, ¿ya? De tal manera que el niño aprenda a trasladar el peso en una pierna y en otra, que va a ser algo fundamental para en el futuro poder caminar, ¿cierto? De manera libre, un poco más madura y de manera independiente. La posibilidad también no solamente de caminar hacia los lados, trasladar el peso hacia los lados, sino que generar una rotación, o sea, estar jugando acá, pero si hay algo que le llama la atención atrás, tener la posibilidad de afirmarse y de girar. ¿Ya? También es un elemento importante, que es un requisito muchas veces para poder tener una marcha adecuada, ¿cierto?, de manera independiente en el futuro. Y es acá donde muchas veces la familia, en vista de que los chiquillos ya están de pie, quieren comenzar rápidamente a hacer los caminos hacia adelante. Y es ahí donde nosotros, o el equipo de kinesiología, somos bien enfáticos en decir, tranquilicemos un poquito papá, mamá, porque tenemos que hacer este elemento previo, ¿ya? Y posterior, ¿cierto? Tenemos ya la marcha anterior asistida, que lo podemos hacer con estos carros, con correpasillos, o de manera asistida con nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos que en el mercado hay una gran cantidad de elementos que van a favorecer la marcha, ¿ya? Como este sistema de sujeción que permite que el niño esté en una postura más vertical, obviamente los andadores, las saltarinas, ¿ya? Pero de manera muy general, digamos, decir que esto más que benefician la adquisición o el paso, digamos, de una etapa a otra, van a perjudicar, ¿ya? Porque hacen que cada uno de los hitos que nosotros vimos anteriormente, que de esta manera, ¿cierto?, nosotros lo vimos de manera súper ordenada, súper estructurada, pero esto es algo que en condiciones típicas, digamos, no se da de manera natural. Entonces, no es que vayamos en contra de la naturaleza, sino que es importante que estos elementos externos, digamos, no los utilicemos porque a la larga podemos perjudicar un poco el trabajo que nosotros vamos realizando o vamos a entorpecer la adquisición de ciertos hitos en ciertos tiempos establecidos. En algún momento quizás sería bueno hablar quizás en mayor detalle de estos elementos y dar las razones de por qué no se utiliza o qué dice el último estudio respecto a eso, ¿ya? Considerando que incluso hay países a nivel de la Unión Europea que han prohibido también la venta de estos elementos, ¿no? Solamente, o sea, por los cambios, por los problemas, pero también por la gran cantidad de accidentes que se generan
en el uso de estos instrumentos. Y por último, ¿ya? Y lo más esperado probablemente por parte de la familia y por parte de nosotros también, es la marcha interior independiente, ¿ya? Donde ya el niño ya logra a dar paso, es comenzar a trasladar su peso de manera independiente, ¿ya? Pero el trabajo no termina acá, ¿ya? Siempre hay que, ya, súper bien, logramos esto, pero nos faltan algunas cosas, ¿ya? Como por ejemplo, el bípedo independiente hace que el niño se mantenga de pie solito, el cuclillas, o que el niño aprenda también a ponerse de pie solo sin ningún tipo de elemento externo, alguna silla, o la familia, o un mueble, o una pared, ¿ya? Y obviamente la posibilidad de poder incorporar la marcha, ¿ya? En distintas superficies, en planes inclinados. Bueno, en este momento estamos en una condición súper compleja que no podemos exponer a nuestros niños, digamos, a salir a un parque, a una plaza, pero quienes tienen la posibilidad y que están en esta etapa, siempre tenemos que ir haciendo más complejo, digamos, esta tarea. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, por ejemplo, que caminen sobre una superficie inestable, pasto, tierra, piedra, inclinaciones, otros elementos que nosotros en nuestra casa podamos disponer para hacer más complejo y exigirle lo posible para que la marcha sea no solamente independiente, sino también independiente y estable, que es lo que nosotros, digamos, buscamos. ¿Ya? Y lo último es que si ya logramos todo este proceso, digamos, que fue el que partimos desde muy pequeñito, ¿cierto? Hasta la marcha, y este elemento importante, en este momento el equipo de kinesiología también sabe que muchos de los niños han logrado estos hitos, o estos elementos, la marcha sobre todo, en estos meses que nosotros estamos trabajando de esta manera, ¿ya? Y es por eso que si lo logran, es importante poder comenzar a entregar apoyo en otras áreas, ¿ya? Que es lo que nosotros hacemos de manera presencial, el paso a la segunda etapa, o el egreso de kinesiología, ¿ya? Entonces, el mensaje o lo que les voy a pedir es que si ustedes identifican que su hijo, por ejemplo, ya está listo, ya camina, ya logra ciertos elementos y está bastante bien, se pueden contactar con los tutores, ¿ya? Y les puedan, primero que todo, digamos, manifestar esto, ¿ya? Y mandar algunos videos que nosotros estamos solicitando para poder ver efectivamente si es que la marcha se logra en condiciones óptimas para poder permitir el paso a la segunda etapa y que se incorpore ya otras áreas al trabajo a nivel, digamos, con su familia, en su casa, ¿ya? Es por eso que estamos solicitando que un niño que ya logre esto pueda caminar libremente por lo menos 10 metros, que es una distancia en la cual ya nosotros podemos ver que hay una marcha madura, ¿ya? Que se pueda poner o sea, se puede poner de pie desde el suelo sin ningún tipo de ayuda, o sea, solamente afirmándose con las manos, se pueda mantener o jugar, o por ejemplo alcanzar algún elemento que esté en el suelo, mantenerse en cuclilla o agarrar algo sin tirarse al suelo y seguir caminando, ¿ya? Y lo posible poder ver cuál es el desempeño, ¿cierto?, en la escalera, ¿ya? Un niño que logra todo esto, que si lo vemos igual son hartas cosas, el niño que ya está en condiciones, ¿cierto?, de poder pasar a la segunda etapa. Obviamente esto lo vemos caso a caso, analizando de manera muy correcta, digamos, cada uno de los videos y también contactándonos con las familias para tener más información. Pero es algo que también lo hemos ido haciendo y ahora ya lo oficializamos y lo solicitamos para ir continuando en lo posible la gran cantidad de etapas o formas que nosotros estamos trabajando y que responden al programa educativo de la corporación. Y en conclusión, bueno, vimos hartas cosas, yo sé que fue una charla probablemente con harta información, pero en términos generales la idea de poder hacer esto, primero, ¿cierto?, es poder estar entregando la información de otra manera, una manera mucho más directa, donde también se tenga la oportunidad de que si hay alguna duda de consulta se pregunte, donde podamos entregar también ejemplos, donde podamos ir explicando en vivo, digamos, ciertas instancias, o ciertas esquemas, ciertas imágenes, pero también es ir viendo que el desarrollo motor es uno solo, y en este momento, y más que nunca, para poder nosotros favorecer o lograr el paso de las distintas etapas, o logro, digamos, del trabajo que estamos realizando, dependemos obviamente del trabajo que ustedes pueden hacer en la casa, ¿ya? Con el equipo de la primera etapa también estamos constantemente trabajando para ir mejorando continuamente la forma en cómo vamos entregando la información, ¿ya? Y un reflejo de eso es esta charla, las que han pasado también la semana pasada y las que pronto ya van a comenzar
a realizar de manera un poco más seguida, y que también tenemos un calendario que en algún momento también se lo vamos a socializar o a transmitir. ¿Ya? Y para finalizar, que dejarle un pequeño mensaje, que es retrasados, ¿cierto? Son los que van tarde, nosotros llegamos a tiempo, al igual que tú, ¿cierto? Porque la vida no se mide en cromosomas. Espero les haya gustado. Muchas gracias.